Buenos días para todos. Como todos sabemos, la memoria es una herramienta fundamental para desempeñarnos eficientemente en cualquier área del conocimiento donde nos encontremos, sea usted padre de familia, sea profesional, como estudiante, siempre va a ser esencial tener buena memoria. Por eso vamos a hablar de 7 pautas para fortalecer la memoria. Y la primera pauta es la impresión. La impresión es la huella emocional del impacto vivido por una experiencia. Y entre más órganos de los sentidos se usen en esa impresión, más fuerte va a ser la huella que queda registrada en nosotros. Por ejemplo, a mí me dicen, esto es una manzana. Yo digo, "Ujú", pues estoy admitiendo que sé que es una manzana. Pero si yo digo, manzana, y la pronuncio para que mis oídos escuchen el nombre, y la cojo para usar el tacto, y la olfateo, y luego la muerdo, el gusto, el tacto. Entre más órganos de los sentidos difícilmente a mí se me va a olvidar cómo se llama esa fruta. Sé que es una manzana. Abraham Lincoln decía, que fue un gran orador, que cuando una impresión se da con fortaleza, es como si hubiéramos grabado ese nombre en una placa de acero. Recordemos que los recuerdos más grandes que tenemos grabados en nuestra memoria fueron las experiencias que más nos impresionaron. Además, no hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Bueno, la segunda pauta es la asociación, y eso significa que el conocimiento sobre un texto, sobre un dato, un apellido, un nombre, yo debo asociarlo a datos ya conocidos, porque resulta que el conocimiento se encadena y nosotros tenemos una cadena de conocimiento, y cada dato nuevo es un eslabón más de esa cadena. Pero si yo recibo una información nueva, un nombre nuevo, y como eslabón no lo asocio a esa cadena, eslabón se cae, se pierde, a mí sencillamente se me olvidó, luego ya no me acuerdo. La asociación es supremamente importante. Por ejemplo, a mí me presentan un señor y este señor me dice, mucho gusto, Antanas Mocos. Yo digo, qué nombre tan raro, ¿dónde es? Él me dice, de Lituania. Entonces yo digo, Lituania, uno de los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, la capital es Vilna. Estonia y Letonia son países con una fuerte descendencia rusa en cuanto al lenguaje, en cuanto a costumbres. En cambio, Lituania es un poquito diferente porque se aparta de estas características, y Lituania tiene hasta su propio lenguaje, que es el lituano. Los países bálticos tienen una fuerte industria pesquera también. Esos datos de los países bálticos asociados a Lituania, asociados a Antanamocus, va a hacer que a mí realmente sea totalmente imposible que yo olvide ese nombre. Por eso es que la asociación es supremamente importante. La tercera pauta es la repetición, es decir, el dato que a mí me interese, yo tengo que repetirlo. Si yo lo repito, el cerebro lo va a seleccionar. ¿Y qué significa eso? Pues que el cerebro recibe durante el día 1000 estímulos visuales y auditivos, y por la noche, a la hora de dormir, por eso es que es importante acostarse temprano, el cerebro hace una selección de todo lo recibido durante el día, como si fuera un buen reciclador, desecha las trivialidades y guarda la información que es importante, porque toda la información va a estar en una memoria temporal, pero el cerebro solo guarda en la memoria a largo plazo, que luego se convierte en conocimiento, lo que es importante. ¿Y cómo sabe el cerebro lo que es importante para ti? Pues porque fue el dato que tú repetiste, asociaste y que más te impresionó. Ahí sabe el cerebro que esa información es importante, y es la información que va a quedar registrada. Entonces, repitamos un dato si queremos que el cerebro lo seleccione. En cuarto lugar, tenemos la visualización. Y visualizar es crear imágenes mentales. Nosotros debemos crear imágenes mentales de todo lo que vimos en el día a día. Por ejemplo, si tú mañana tienes una cita donde el odontólogo el día anterior visualice que encuentra un profesional idóneo, con calidad humana, que sabe tratar al paciente, que tiene delicadeza para trabajar, y te va a ir súper bien el encuentro con el odontólogo al otro día. Si tienes una entrevista de trabajo para mañana, visualiza que con el entrevistador hay una empatía fuerte desde el primer momento, que diste las respuestas claras y que seguramente ese puesto va a ser tuyo. Y al otro día te va a ir súper bien. Cuando nosotros visualizamos, nos adelantamos energéticamente al momento que vamos a vivir, y eso me da mi seguridad y me da confianza. Por eso es que la visualización es tan importante. Y este es el beneficio más grande que me aporta la lectura. Leer es supremamente importante porque cuando uno lee, uno sobre el texto está creando imágenes mentales. Y así es como nosotros aprendemos. Es por eso que cuando tú ves una película de un libro que ya leíste, generalmente no te gusta. ¿Por qué? Porque cuando leíste el libro, tú creaste tu propia historia mental, hiciste tu propia película, y cuando vas al cine, pues ya no te gusta porque la película que vemos es la visión de un director en particular.
y para ti es más importante tu propia historia que la historia contada por otro. Cuando yo leo una frase, por ejemplo, como esta: la nave cruzaba las aguas del Mar del Norte pasada la medianoche, automáticamente o mentalmente yo me remito a esa área geográfica del planeta y recuerdo el norte de Europa, el Mar del Norte, un mar tan gélido que si alguien se cae en 5 minutos muere por hipotermia. Recuerdo las Islas Shetland, recuerdo la tragedia del Titanic, que fue tan grande y una historia que todos conocimos en cine. Entonces, con todos esos datos, con esas imágenes que estoy visualizando, va a ser realmente difícil que el conocimiento no se quede conmigo. Además, si tú eres estudiante, haz lo siguiente: si vas a estudiar, no estudies más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque el cerebro solo se mantiene abierto, fresco y receptivo durante 15 minutos. Luego el cerebro se adormece y ya es irrelevante lo que pase, lo que tú digas, lo que repases. Por eso sentarse a estudiar 3 o 4 horas, pues es pésima idea, porque realmente tú estás saturando el cerebro de información, pero no estamos aprendiendo. Así que repase 15 minutos, luego salga, camine, cómase un cono, de una vuelta y posteriormente estudiará otros 15 minutos. Segundo, no revuelva materias, que una página de ciencias, que algo de matemáticas, que algo de química, que algo de física. No. Cada materia en el cerebro abre una carpeta y tú debes tener la información distribuida en sus respectivas carpetas. Una cosa son ciencias, otra cosa son matemáticas, otra cosa es biología, y así el cerebro va archivando la información en su respectiva carpeta en un orden establecido. Y el orden al cerebro le fascina muchísimo porque la turbulencia mental lo destroza. Entonces, seamos ordenados en ese sentido. Si tú tienes un examen el día de mañana, no te pongas a trasnochar estudiando para que te vaya bien el otro día, porque si amaneces trasnochado vas a generar torpeza mental y el otro día no te va a ir bien el examen. Al contrario, haz un repaso delicado, 15 minutos y acuéstate. Entre más duermas mejor, amaneces con lucidez mental y al otro día el cerebro te va a brindar la respuesta que tú quieres para responder ese examen. También, si hay alguna materia que te cuesta difícil, porque a uno no todas las materias le fluyen, a mí a veces la química me da duro, la física o las matemáticas, esa materia hago un repasito antes de dormir, que lo último que vean tus ojos cuando te vas a la cama, el cerebro lo va a digerir y lo va a procesar durante toda la noche. Y eso te ayuda a que al otro día tú captes más, entiendas más y te vaya mejor en esa materia. Bueno, si tú eres bachiller, no termines el bachillerato sin hacer 2 cosas. Si estás haciendo el bachillerato, primero aprende inglés. ¿Por qué? Porque yo voy a la universidad y la mitad de los textos en la universidad están en inglés. Entonces es importante saberlo. Segundo, apréndase la tabla periódica, al menos los primeros 100 elementos. Si yo aprendo los primeros 100 elementos de la tabla periódica, pues realmente voy a hacer 100 conexiones neuronales que me van a servir para en el futuro. Si yo estudio derecho, por ejemplo, me aprendo 100 artículos de la Constitución Política de Colombia. Si yo estudio medicina, me va a servir para aprender el nombre de 100 patologías o 100 nombres de medicamentos. O en cualquier carrera en la que yo me meta, voy a tener 100 casillas más para acumular conocimiento. Eso es muy importante. Por eso es que, por ejemplo, en China, los estudiantes chinos cuando terminan el bachillerato han estudiado tanto que es como si hubieran hecho 3 bachilleratos de los nuestros. Ellos estudian muchísimo. En la época de Mao Zedong, el líder chino que murió en 1976, los chinos tenían que aprenderse el libro rojo de Mao. Igual en el mundo árabe los estudiantes se aprenden, los practicantes del Islam se aprenden el Corán de memoria, así como los chinos aprendían el libro rojo de Mao. Y el libro rojo de Mao, como el Corán, son un texto más o menos del tamaño del Nuevo Testamento. ¿Y se lo puede uno aprender de memoria? Claro que sí, uno se lo puede aprender de memoria siempre y cuando uno sepa cómo recibe la información, cómo la archiva, cómo la guarda y cómo la asimila el cerebro. Entonces eso es importante. Incluso en Irán todos los años celebran un concurso donde va una serie de muchachos jóvenes a recitar el Corán de memoria. Pero allí en este concurso no es solo aprendérselo de memoria, sino que hay que recitar y cantar cada párrafo en versos. Y el que mejor cante esos versos, no solo saberse, lo que el mejor interprete, va a ser el ganador anual que dan allí. Y el premio es fabuloso. Entonces mire cómo esta gente utiliza la memoria y lo que nosotros necesitamos. Bueno, la quinta pauta entonces es: elimine o disminuya los niveles de estrés. El estrés afecta tremendamente el organismo y es la patología que está causando todas las patologías del momento. Por ejemplo, el estrés afecta la forma en que pensamos y eso determina lo que sentimos y lo que hacemos.
Eso es muy delicado. El estrés también tiene algo que generalmente pasa desapercibido, es que afecta la frecuencia por ciclos, los ciclos de vibración, la frecuencia del cerebro. Entonces, eso que produce agitación mental. Y a una mente agitada no le entra la luz y vivir a oscuras es lo peor que nos puede pasar. Por eso es que una persona estresada difícilmente da una respuesta coherente. Bueno, en sexto lugar, entonces, nútrase sanamente, hay que comer bien y complemente su dieta adecuadamente. Es decir, la tierra que está completamente desnaturalizada y sobreexplotada ya no le aporta a los productos que nos ofrece los nutrientes esenciales para que nosotros podamos nutrirnos. Entonces, la nutrición nuestra, si solo es de productos que vienen de la tierra, es muy deficiente. Tenemos que complementarla. Por eso hay que consumir, por ejemplo, lecitina para el cerebro, hay que consumir factores de transferencia, hay que consumir jalea real, hay que consumir colágeno hidrolizado, porque es la única proteína que no produce el cuerpo. Nútrase, no crea que solo con la alimentación diaria basta. Hay que tomar complementos que realmente nutran el organismo y fortalezcan el cerebro. Además, si su actividad profesional es muy intelectual, es muy de cerebro, usted tiene que consumir dulce. La persona que no consume dulce es torpe mentalmente. ¿Por qué? Porque el dulce estimula y fortalece el vaso. Y del vaso depende el conocimiento, la inteligencia y la memoria. Así que para tener buena memoria hay que consumir dulce. Eso es vital y ténganlo en cuenta. Sea amigo del dulce si su esfuerzo es intelectual. En séptimo lugar, entonces, tenemos el hacer ejercicio. Es una pauta importantísima. Haga ejercicio. La neurocientífica japonesa Wendy Suzuki nos dice que el ejercicio es la acción que más impacto tiene en el cerebro y en cuanto a la longevidad en el futuro. Y esto porque apenas empezamos a hacer ejercicio, hay automáticamente un cambio en el estado de ánimo porque vamos a estimular directamente neurotransmisores positivos como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y endorfinas que ayudan a que nos sintamos mejor y de paso al estimular la corteza prefrontal vamos a aumentar la capacidad de manejar y centrar la atención. En segundo lugar, el impacto más importante que genera el ejercicio es que causa o genera neurogénesis. Eso significa que estimula el nacimiento de células nuevas en el área que más favorece la memoria y es el hipocampo. Cuando en el hipocampo se producen células nuevas, entonces estas células nuevas vienen a fortalecer los procesos de la memoria, pero lo más importante es que estas células son más flexibles, son tienen mayor disposición a integrar los circuitos integrales de la memoria que las células que tenemos allí desde que nacimos, porque son células nuevas. Entonces, eso es supremamente importante. Y luego también el ejercicio hace que cuando pasen los años y llegue la vejez, llegue la demencia, que luego se convierte en Alzheimer, estas enfermedades no ataquen la estructura fundamental del cerebro, que es el hipocampo, y se conserve la memoria porque usted está haciendo ejercicio. Eso es supremamente importante. Entonces, el ejercicio es el tratamiento más importante que tenemos para la materia gris. Además, un padre de familia debiera saber que cuando un niño va al colegio, vuelve y adelanta un programa deportivo con el entrenamiento físico, lo que hace es que afianza el conocimiento que adquirió en el colegio. Recordemos que de un programa académico las materias más importantes son la educación física y el recreo escolar, porque es donde aprendemos a manejar las emociones y nos humanizamos como personas. Así que les dejo estas 7 pautas y fortalezcamos la memoria porque es lo más importante que tenemos para nuestro desempeño profesional. Muchas gracias, si les gustó le dan like, suscríbanse y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Feliz día!